Bueno, pues arrancamos. Buenos días a todos, ¿vale? La idea del debate que vamos a tener hoy, que esperamos que sea bastante equipo, ¿vale? Es hablar de cómo el PMS puede impactar en la rentabilidad de los hoteles, ¿no? Yo creo que al final venimos de una época complicada y más que vosotros como hoteleros y yo como hotelero al final lo hemos sentido, ¿no? Y sí que ha habido un repunte brutal tanto de la demanda que juntamente con el IPC ha hecho que subamos mucho los precios, ¿no? De los servicios que damos, ¿no? Y contrariamente a lo que puede estar pensando la gente, esa subida de precios, motivada, como he dicho, por demanda y IPC, ¿vale? No se ha visto muchas veces pues, impactado en la subida de rentabilidad, ¿no? Y al final aquí hay un punto bastante importante que queremos ver que cómo desde la parte de PMS, ¿no? Podemos resolver esto, podemos ayudar desde el corazón tecnológico del hotel a impactar en la rentabilidad de los hoteles con este cóctel que tenemos a día de hoy, ¿no? De subida de precios y costes, ¿vale? Que no está impactando en los resultados netos de los hoteles, ¿no? A esto hay que añadir además pues, todo lo que es lo que ya sabéis y padecéis un poco, esa búsqueda de talento, que al final es complicado, el encontrar y retener el talento. Entonces ahí es como también podemos hacer a través del PMS y las herramientas que tenemos en los hoteles, pues ayudar en ese punto, ¿no? Entonces, como primera pregunta que os quería trasladar es en la parte de formación, es decir, ¿cómo vosotros resolvéis de alguna manera esa transformación de lo que tiene que ser la formación a los usuarios de los hoteles, ¿no? Tanto a nivel operativo como a nivel tecnológico, ¿vale? No tantos y no solo a los que ya están trabajando en hotel, sino a esas incorporaciones nuevas que en muchos casos incluso no saben nada de hotel, ¿no? Y hay otro punto que quiero introducir en esa parte es cómo la interfaz gráfica y cuán de buena es puede influir de manera positiva en esa formación. Hola, buenos días a todos. Este es un punto clave. En Muse estamos obsesionados por la parte de User Disengagement. Por lo que entendemos en la idea de User Disengagement es que básicamente la desconexión, que el usuario pueda pasar el menor tiempo posible en frente de la plataforma y dedicar este tiempo a tareas que son de un valor añadido muchísimo más alto, como por ejemplo la experiencia del cliente o a generar más revenue, que al fin y al cabo es todo lo que los hoteles quieren generar. La diferencia más importante, lo que vemos como con plataformas como Facebook o Instagram o TikTok, que esta plataforma quiere mantenerte en el sistema. A lo contrario, nosotros lo que queremos es que pase el menos tiempo posible allí. Claro, para hacer esto es súper importante la interfaz que tenemos en Muse es súper intuitiva, que esto permite a nuevos miembros de los hoteles de adaptarse fácilmente. Y además notamos que están muchos hoteles que nominan un champion dentro del hotel mismo porque pueden entrenar directamente el resto del equipo. Aparte de esto, súper importante la plataforma de aprendizaje, que es la más grande que tenemos en la industria, que se llama la Muse University. ¿Qué significa con esto? Que no solo pueden encontrar informaciones sobre el sistema, pero también lo que comentabas tú antes de informaciones general, porque muchos del personal que viene no viene de la industria. Entonces pueden también encontrar cursos para explicar un poco más del mundo de la hotelería. No solo esto, la Muse Community que tenemos, que es todos los clientes que tenemos se pueden registrar allí y pueden empezar a comunicar entre ellos a nivel de dudas o sugerencias que que pueden tener. El fin, creo que también una sugerencia a los hoteles, a los hoteleros, es que cuando se cambia de PMS se tienes que involucrar desde la fase iniciales todo el equipo del hotel, porque esto permite una adopción más fácil y también una integración todo mucho más sencillo para los empleados. Buenos días. Bueno, primero aclarar que hay gente que trabaja en PMS que tiene pelo, ¿vale? Porque veo que la mesa, todos estamos ahí. Nada, sencillamente, sencillamente con la parte de formación, efectivamente. Nosotros también, pues bueno, hemos apostado por Norai Training, que al final es una plataforma pues justamente de formación, donde está todo el conocimiento del producto, está todo el conocimiento de 44 años de experiencia de la empresa y que creemos que el usuario al final tiene que tener cierta libertad y cierta flexibilidad para poder pues estudiar, entre comillas, porque al final cuando estás haciendo un cambio de PMS, como saben los compañeros, estás en paralelo trabajando con lo que ya sabes e intentando incorporar lo que no sabes. Entonces es muy difícil, pues los cambios son difíciles siempre. Entonces esa plataforma tiene que ser bastante intuitiva, bastante rápida, bastante sencilla y concreta, ¿no? Con vídeos, no solo con texto, sino evidentemente que sea bastante didáctica
Y ahí apostamos directamente tener también a nuestro equipo, que al final cualquier empresa, su fuerte son las personas que trabajan en esa empresa y nosotros evidentemente tenemos grandes profesionales en ese sentido. Y esa parte de consultoría, de asesoramiento tiene que estar junto con la plataforma, ¿no? Evidentemente la plataforma automatiza mucho el proceso de formación, pero cada hotel y incluso cada sitio, ¿no? Baleares, Canarias, Valencia, o sea, todos los sitios son distintos y las problemáticas tiene que haber un asesor alrededor de ese profesional para intentar ir encaminándolo dentro de esa formación. Y cara a la parte de usabilidad y evidentemente la pantalla, nosotros somos partners de Microsoft, en ese sentido pues nos lo deja bastante hecho porque todo el mundo, el que tenga Apple obviamente un poquito menos, pero al final casi todo el mundo tiene en su cabeza el Word, el Excel y hoy en día el Power BI y al final está basada en esa tecnología, ¿no? En Microsoft, en su plataforma. Entonces la usabilidad justamente para el profesional es bastante rápida, es sencilla, la navegabilidad es muy obvia, pero además con el asesoramiento, que lo que decía, de la formación y con todos los años de experiencia, pues intentamos encaminar a potenciar ya que no sea solo fácil, sino que sea una mejora para su día a día, ¿no? Evidentemente esa creo que es la parte crucial. Pues nosotros es todo lo contrario. No tenemos un manual que hicimos hace 2 años y creo que no lo hemos vuelto a tocar. Y lo que queremos realmente es que la interface ya se explique a sí misma, ¿no? Que no tengas que consultar cómo hacer algo, cómo hacer alguna cosa, porque ya es intuitivo. De hecho, nosotros empezamos con lo que sea la estructura de la reserva, cómo es esta estructura de la reserva, que es el estándar OTA, donde tienes el nombre del cliente, la reserva puede tener varias habitaciones, en las habitaciones puede haber varias huéspedes, es muy intuitivo, muy natural, lo cual ya hace que cuando empieza una persona nueva, pues enseguida lo va cogiendo. Después, toda la parte de interface de usuario es evidente que se tiene que hacer bien y además incorporar cosas, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un check-in de un cliente que ves que es otro competidor, ves cuál es su historial de reservas, todo esto que esté integrado, al final lo que consigues es que el recepcionista pues, no tenga que pensar mucho en hacer estas cosas. Pero no solamente a nivel operaciones, sino también a nivel departamentos administrativos o de gestión de reservas o de revenue, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, a nivel de revenue tenemos montado un informe donde tienes tus principales KPIs, puedes tener tu informe de precios de competidores, tu historial de precios, tu pick-up y demás, y desde el mismo informe de review cambias el precio y el precio ya sale a los canales. Entonces, eso, digamos, que tú estés todo haciendo una tarea en una misma pantalla, no tengas que cambiar a diferentes sitios para actualizar cosas, creemos que es básico, ¿no? Ahorras trabajo, o sea, ahorras tiempo y además consigues que el usuario no pierda la concentración de estar haciendo una cosa para pasar a otro sitio. Entonces, esto al final también es una optimización del tiempo que está invirtiendo el usuario. Entonces, bueno, un poco yo creo que las cosas van por aquí, de que todo sea más natural, que no haya que hacer una semana de formación. Nosotros, por ejemplo, hacemos 4 formaciones de 45 minutos para el personal del hotel, lo podemos hacer online, y con esto suele ser suficiente. Les mandamos el manual, pero yo creo que lo que nosotros buscamos es que la gente no tenga que consultar ningún manual, que lo vea todo claro a la hora de trabajar con la herramienta. Muy bien. Y dentro de lo que es la formación, ¿cómo envisionáis el modelos de lenguaje natural, generación, inteligencia artificial generativa? O sea, ¿cómo esto puede cambiar e impactar en todo lo que es el modelo de formación o preguntas y respuestas que pueden tener respecto a operación? O sea, ya no es toda la parte de cómo utilizas el QMS, sino cómo queremos como compañía que utilicéis vuestras herramientas, ¿no? Vale, sí, esto estamos siempre desarrollando, ¿no? Alineándonos en lo que pide el mercado. Y lo que estamos trabajando y desarrollando son en 3 áreas diferentes. La parte del search, la parte del knowledge y la parte del collecting data, ¿no? Y cómo básicamente el usuario del hotel interactúa con el sistema. La parte, por ejemplo, de search es como, por ejemplo, un receptionista puede buscar la rooming list para la semana que viene, pero lo importante que está una forma de comunicar que es diferente de lo que era el chat box, donde daban información y no entendía todo el
el trace de las informaciones o de las preguntas y que puede reconocer que esta información básicamente sea, por ejemplo, para un hotel o para una zona del mundo, puede ser desde lunes a domingo, para otra zona del mundo podría ser desde sábado a viernes, por ejemplo. También la parte de knowledge, del personal del usuario que puede interactuar con el sistema para preguntar informaciones, porque si algo no le queda claro, que puede recibir informaciones de cómo interactuar con el sistema mismo. Y la parte de data collection, uno de los ejemplos que puedo hacer es, por ejemplo, de housekeeping, estamos hablando de formación o de personal, todo esta mañana, como básicamente está mucho de personal de housekeeping que no habla el idioma de donde está localizado el hotel, entonces hacer que podrían registrar vocalmente en un idioma natural, nativo, y esto que se traslada en la housekeeping manager, que puedan ver toda esta información es el idioma del hotel. Este es un poco donde vemos el camino para el futuro. Bueno, la verdad es que en la parte de automatización, inteligencia artificial y todo, igual que en el debate esta mañana de Revenue, evidentemente es algo que ya está encima de la mesa, ya está funcionando. Nada, nosotros, Microsoft nos lo dejó fácil comprando ChatGPT, entonces al final la integración es nativa, es natural, y lo hemos ido intentando integrar en los diferentes departamentos. Pongo un ejemplo, pues igual que Housekeeping, el CRM, ¿no? Tenemos un CRM dentro del propio PMS, y al final, digamos que ese módulo, pues ya el poder hacer campañas, el poder conocer a tu cliente con inteligencia artificial, más allá de lo que tú puedes llegar a ver, sino que ya ella te ayude, digamos, a darte unos informes o una información mucho más completa que lo que pueda dar el ojo humano, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente te facilita mucho la vida. El tema para mí al final está un poco en toda esta parte de tecnología, ChatGPT, todo lo que estamos hablando de, evidentemente, de lo que va evolucionando. El propio Bill Gates decía que el ChatGPT va a ser una revolución más grande que Internet. Y yo no me imagino una revolución más grande que Internet, sinceramente. No sé qué es lo que tiene él en la cabeza, que está viendo, que nosotros no vemos, ¿no? Pero si lo dice él, algo habrá analizado. Entonces, el tema está ya en el conocimiento que tenemos ahora mismo, que estamos todos aprendiendo, al fin y al cabo, el intentar que el usuario le vea realmente un valor, un uso en el día a día, ¿no? Justamente el compañero decía, oye, que sea lo más sencillo posible y que el usuario desde que vea una pantalla sepa a dónde tener que ir y evidentemente si pica aquí no tenga que estar haciendo 3 clics para llegar al mismo sitio. Pues esa inteligencia artificial tiene que ayudar a eso, a que ya lleguemos incluso a un punto que no haga un clic, que ya directamente el proceso sea tan automatizado que en un punto solo ya tengamos prácticamente el trabajo mecánico hecho y que el tiempo sea de calidad hacia el huésped, no a estar delante del ordenador, ¿no? Entonces creo que todavía tenemos que aprender mucho, pero adaptar mucho al usuario, no tanto los fuegos artificiales que nos vienen en ese sentido, sino aterrizarlo y adaptarlo a cada proceso y a cada hotel y a cada usuario realmente. Nosotros todavía no hemos implementado nada relacionado con la inteligencia artificial, pero sí que comentando, hemos visto varias utilidades, ¿no? El tema de, por ejemplo, decía un partner que poder generar un informe por voz, decirle al PMS, quiero que me saques de Alemania que han venido en agosto, qué canal ha vendido más o cuál podría haber sido el ingreso si se hubiese dado. Y pum, que te lo saque la máquina, ¿no? Esto, yo creo que ahí es interesante, que tengan toda esa información y hacer una pregunta y que ellos que esta inteligencia pueda procesar toda la información y presentártela, ¿no? Esto creo que es una aplicación que nosotros todavía no hemos llegado, pero que ya hay gente que está haciendo estas cosas y al final supongo que llegaremos. Ahora, otra cosa, por ejemplo, sería todo el tema de automatizaciones, ¿no? Que ahora alguien tiene que estar programando las automatizaciones que quieres para este canal, para este tipo de reserva, pues también un interpretador, ¿no? Que interprete la reserva y automáticamente lance las cosas que necesita realizar el hotel a esa reserva, la gestión de la reserva, por ejemplo. Sería un tema que tiene aplicación. Yo digo, nosotros no hemos explorado todavía este camino, pero, hombre, supongo que cuando lo hagamos sería por estos sitios, ver dónde podemos, al final nosotros lo que queremos como proveedores ahorrar trabajo, ahorrar tiempo y hacerlo más fácil. Entonces, si hay seguro que se puede aplicar en unos puntos o en otros, todavía no le hemos dado muchas vueltas a nivel de producto, pero de ideas sí que hay, ¿no? de aplicación. Pero bueno, de momento
piano y lo vamos a dar. Los tres en la última intervención habéis pasado por la palabra automatización, ¿no? Que ahorita más lo hemos escuchado no sé cuántas veces a día de hoy, ¿no? Que al final, si hablamos de rentabilidad, impacto en costes, pues evidentemente será la primera fase, la primera palabra o el primer proceso que tendríamos que ejecutar para llegar, ¿no? Entonces, aquí dos preguntas también. Por una parte, ¿qué procesos, qué departamentos, qué áreas veis que son más fácilmente automatizables dentro de un hotel? ¿Vale? Que serían por las que tendríamos que empezar para llegar a ese hotel completamente automático o de alguna manera que el back office sea automático, porque siempre la experiencia del cliente queremos tenerla ahí y tiene que perdurar en el tiempo. Y después, ¿cómo lo estáis planteando esas automatizaciones en vuestras herramientas, ¿no? Sí, la tecnología, de nuestro punto de vista, no tendría que interferir en la comunicación que tienen los hoteles con los huéspedes, ¿no? Y de manera de relacionarse. Por eso intentamos siempre reducir, encontrar la forma de hacer las tareas reduciendo al menor tiempo posible, menor número de clics que se puede hacer en el sistema. Todavía vemos que nos sorprende un poco hablando con los hoteles que, por ejemplo, para hacer un ejemplo, la auditoría nocturna, que muchos hoteles todavía están dedicando 2 o 3 horas para hacer auditoría nocturna. Estuvimos mirando con compañero de Muse en LinkedIn y están como, creo, alrededor de 170.000 o 200.000 empleados que hacen Night Manager. Y entonces, si cuantificamos las horas, 2 o 3 horas que estas personas dedican a hacer auditoría, creemos que podrían dedicarla, ¿no?, a otras tareas que añaden un valor añade mucho más alto para los hoteles. Volviendo a la pregunta, automatización, esto es solo un ejemplo, ¿no?, de la auditoría nocturna, pero que se puede automatizar a nivel de check-in, claramente esto es un punto, a nivel de integración de pagos y de POS, que eso es súper importante tenerlo, y hasta llegar a nivel de housekeeping y muchísimas otras cosas de otro departamento. Pero creemos que el concepto un poco de automatización, que creemos los PMS deberían cambiar un poco cómo ven el mercado, ¿no?, las métricas tradicionales que son de EDR, ocupación o RevPAR, ¿no? Porque el mercado se está moviendo a una era totalmente diferente, a una era donde toda la propiedad puede generar más ingresos, ¿no? Empezando del activo, que puede ser aparcamiento, puede ser alquiler de bicicleta, meeting rooms, o a llegar hasta el punto de la recepción misma, ¿no?, que se puede utilizar para generar extra revenue. Y aquí donde la automatización y la tecnología juega un papel fundamental para poder mover en esta nueva era y cambiar la mentalidad un poco de cómo se está haciendo hasta ahora. Yo, cara a las áreas, creo que evidentemente todas son importantes de automatizar. Al final estamos hablando nuevamente de tecnología que tiene que estar en todos los poros del hotel, ¿no? O sea, tiene que estar en todos lados. Volvemos otra vez al tema de adaptar dependiendo del departamento, dependiendo del usuario lo que necesite, ¿no? Eso al final es importantísimo, el asesoramiento, la adaptación en esa línea, pero la automatización en sí misma tiene que ser ya natural, prácticamente tiene que ser que no esté ya en la mesa de debate, vamos a decirlo así, ¿no? Tiene que ser un commodity, en mi opinión. Y en la parte de automatización por sí misma tiene que tener dos áreas. Una en la parte operativa, obviamente que un recepcionista, que es lo más obvio, o housekeeping o mantenimiento, pues puedan hacer su trabajo con un solo clic, como estamos hablando, y que evidentemente estén más basados en la acción que que evidentemente estar con una pantalla delante. Pero también tenemos una automatización que tenemos que tener en cuenta, que es la de justamente el dato, ¿no? O sea, el recibir el dato que sea también automático, que también el sistema, el PMS, en este caso por medio de Power BI, es un visualizador, pero que eso tiene que estar en una estructura cómoda para, oye, tenemos que tomar decisiones, y decisiones rápidas, no a mes vista, al minuto. Y eso es una automatización también que hay que trabajar, ¿no? Los PMS tenemos que invertir mucho en eso. Nosotros estamos muy obsesionados con el dato. Tenemos un departamento de innovación que está con un proyecto ahora a nivel europeo en ese sentido. ¿Por qué? Porque es al final lo que verdaderamente el hotelero necesita para tener su estrategia. Y en la siguiente capa es vender más, vender lo más posible. Y para hacer eso tienes que tener una buena estrategia y tener un buen dato. O sea, es una escalada que tiene que ser automatizada para llegar al último punto y el usuario sencillamente tenerlo delante y ya está, ¿no? Esa parte parece obvia. Hablamos de Excel sí, Excel no y demás. Al final el formato es bastante importante, depende del usuario, pero la automatización del proceso y que el dato sea único y que evidentemente podamos llegar a él de manera sencilla es vital.
no solo la operativa, sino la automatización también en lo importante, ¿no? En la toma de decisión. Y eso, evidentemente, es una obsesión en ese sentido y que tenemos que tener todos los PMS en esa línea, creo. Yo veo que hay como dos cosas que se pueden automatizar. Una cosa es procesos que se hacen pues, sobre la reserva, sobre la operativa. Por ejemplo, gestión de reserva antes de la estancia, pues check-in online, enlaces de cobro, pay links, solicitar datos de facturación, emisión de facturas, por ejemplo, a nivel de depósitos. Todo esto se puede automatizar y se ahorra muchísimo tiempo y es todo lo que será las aplicaciones también de uso interno. Pero también hay una parte que nosotros ahora estamos también muy enfocados, que no es que nosotros automaticemos los trabajos en el hotel, sino que le pedimos al cliente que los haga ellos, ¿no? Por ejemplo, el check-in online, el check-out. Estamos ahora con el check-out. Vamos a hacer la modificación de reserva. Si alguien quiere modificar una reserva, pues que vaya a la aplicación y la modifique. Hemos pensado también que en esta aplicación que llamamos WebDesk, que será una recepción web, pues el cliente también pueda descargarse las facturas. Y yo creo que esto también es positivo porque no solamente le damos el control al cliente para que pueda hacer con su reserva las gestiones que necesite sin depender de un recepcionista, sino que también la recepción y el departamento de reservas también se ahorra muchísimo trabajo de atender peticiones, ¿no? Entonces, no es un trabajo automático porque el trabajo lo hace el cliente, pero al final a nosotros nos repercute igual de positivamente. Entonces nosotros ahora estamos muy enfocados en esto. Una nueva versión del check-in online ya la tenemos operativa y ahora lo que vamos a hacer es añadir nuevas funcionalidades, lo que decía, el checkout, la modificación de reserva, upgrades, ¿no? Todo el tema de upgrades, la descarga de facturas y las reviews, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hemos comenzado a automatizar ahora es la descarga de reviews de reservas de Booking. Por ejemplo, en las reservas de Booking es cuando hacemos el checkout, pues podemos conectar al API de Booking, bajarnos la review, la juntamos a la reserva y al cliente, ¿no? Incluso si hubiese, ahora hablando del ChatGPT, pues si eso se puede interpretar y saltar una alerta porque alguien responde a ese review, por ejemplo, es algo que se podría hacer de manera muy sencilla también a nivel de PMS y que creo que, imagínate todo esto, ¿no? Que funciona solo, el cliente va haciendo sus cambios y nosotros vamos haciendo los trabajos donde realmente hay que aportar un valor y no trasladar información de un sitio a otro. Interesante esa parte, ¿no? Que el cliente sea un recepcionista más, en cierta manera, ¿no? Que nos haga trabajo. Hablemos un poco de costes, ¿no? Al final, y yo creo que los hoteleros al final lo estamos viendo, cada vez estamos metiendo más tecnología, cada vez hay más costes en tecnología. Yo creo que están más que fundamentados, o sea, y al final tienen su retorno. Pero sí es cierto que un problema relevante en la operativa de los hoteles o en la gestión de los hoteles es que hay una gran diferencia entre lo que es la demanda, ¿vale? Y los costes. No son solidarios. O sea, tú tienes una demanda que varía día a día, los costes a día de hoy es muy complicado que varíen el día a día. No pueden ser solidarios a la demanda. Y eso quizás es el reto más importante si hablamos a nivel de rentabilidad. Cuanto menor sea la diferencia entre el coste y la podemos ajustar a esa demanda, pues mucho mejor, ¿no? Al final la rentabilidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, mundo de costes, y ahí voy a empezar por costes de PMS, siempre hemos tenido el punto de costes por habitación, ¿vale? Da igual si la tienes ocupada o no, siempre es costes por habitación. ¿Veis un cambio en el modelo? ¿Hay una posibilidad de cambios en el modelo? ¿Un cambio más modelo de transacción, que es en online, que es básicamente tú transaccionas, yo te cobro, si no transaccionas no te cobro? ¿Hay cabida en nuestros negocios para esto? ¿Lo estáis pensando? Bueno, la industria ha cambiado muchísimo a lo largo de los últimos años, ¿no? De PMS on-premises, que tenías básicamente gastos de hardware, gastos de mantenimiento y también lo que se refiere a espacio físico, ¿no? En los hoteles, ahora en la nube. Claramente los costes también han cambiado. Hablabas tú ahora de por habitación, ¿no? La flexibilidad. Está ya flexibilidad por el tema de la metodología de pago, que puede ser mensual o que puede ser anual, por la diferencia en habitaciones. Entonces esto cambia entre una propiedad a otra propiedad.
también el tema de los usuarios, ¿no? El número de usuarios que necesita. Entonces, allí es donde está ya un cierto nivel de flexibilidad. Cuando hablamos de demanda, porque estabas hablando un poco más relacionada a la demanda, aquí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque la demanda, el PMS en general no tiene la capacidad de impactar la demanda. Son criterios que son externos al PMS. Depende del hotel si está renovado o menos, depende cómo se hace el online, la distribution de cada hotel, cómo lo hace. Si la capacidad a nivel de marketing, de gastar dinero o de ventas del equipo de ventas. Entonces, están muchísimos criterios que no manejamos. Entonces, vemos más complicado allí que se junta a la demanda, porque esto puede generar dos dinámicas futuras un poco raras, ¿no? Primero, la primera parte es que básicamente se van a cobrar los hoteles en una época de alta temporada muchísimo más, entonces tendrás gastos mensuales que serán mucho más altos o diarios y mucho más bajo en en la época de temporada baja. Y mayormente el tema de que no nos parece correcto cobrar más a hoteles que lo están haciendo bien, que están generando bien y que tienen ocupación y que lo están haciendo bien comparado con otros hoteles que por X razones lo están haciendo menos bien. Nada, la parte de costes, me acordé ahora cuando nos conocimos en la mesa de debate en Barcelona, hubo una pregunta muy curiosa que salió en esa mesa que decía hacia el público, ¿alguien de los hoteleros que está aquí está contento con su PMS? Que levante la mano, ¿no? Y nadie levantó la mano, obviamente. Entonces, claro, uno no tiene un pelo de tonto, ¿no? Entonces, ya sabe por dónde va los temas. Y el tema está en eso, ¿no? En que los costes al final, muchas veces la inversión depende de si la ves útil o no, si evidentemente crees que es algo que tienes que tener dependiendo del nivel que quieras hacer o no. Entonces, ¿qué es caro y qué es barato, ¿no? Evidentemente eso es una pregunta que puedes hacer hasta para una botella de agua, ¿no? Te cuesta aquí €1 y vete a comprarla en el aeropuerto. Al final es adaptar, evidentemente, justamente como dice el compañero, adaptar los costes a la necesidad del cliente y el cliente tener claro cuáles son sus necesidades y transmitirla también al PMS. En este caso, el modelo, nosotros, por ejemplo, trabajamos como suscripción, como si fuera Netflix. Al fin y al cabo, tú tienes unos usuarios, tienes una suscripción, mismamente aquí en Baleares, pues con una temporalidad, pues los 6 meses que vayas a tener o los 7 meses que vayas a tener, con los usuarios que vayan a utilizar el programa y ya está. O sea que puedes modular mucho entre pequeño y grande dependiendo de las capas que quieras sumar y evidentemente potenciar. Justamente aquí en Baleares, cuando empezamos a trabajar con la cadena Insotel, fue desde una cosa muy base, o sea, es una cadena potente, pero aún así ellos empezaron desde la base, desde, oye, vamos a empezar con estos departamentos modulares, con 2 o 3, y fueron creciendo. Llevamos 2 o 3 años con ellos y van creciendo. Por lo tanto, la inversión al final también tiene que ser por capas. Tienes una cosa segura, inviertes, tienes esto ya estabilizado, sigues invirtiendo. O sea, que el PMS te permita ir creciendo donde quieras y que la inversión no sea de pum, de golpe, todo, y ya después a ver cómo hace rentabilidad eso. Evidentemente, el PMS es, justamente por la pregunta que hacíamos eso en Tecnotel, yo siempre digo que parece como un mal que tienes que tener. Pues es un mal que tienes que invertir, pero intenta invertir lo necesario. Y para eso tienes que tener ese proceso de costes, digamos, bastante controlado y que sea eso, no por habitación o por otro término tan cerrado, ¿no? Sino, oye, el usuario que lo vaya a usar tiene un coste y ya está. Accede al programa y tiene los módulos que necesite. Pero ir creciendo. Para mí el coste es un tema de evolución, sencillamente para que sea rentable. Dice que el 4% del presupuesto de un hotel se dedica a tecnología, ¿eh? No sé si esto en Meliá es así o no sé dónde lo leí. Y nosotros, claro, intentamos mantener un poco ese esquema. Ahora el coste por habitación, realmente lo que tú das es un mayor precio. O sea, el valor que tú le aportas a un hotel de 100 habitaciones no es el mismo que el que le aportas a uno de 10, porque hacen un uso más intensivo, porque sí que hay... Entonces nosotros lo que hacemos es un descuento por tamaño, por volumen, pero siempre va ligado al tamaño del hotel. ¿Se podría cambiar, por ejemplo, a un modelo de coste por reserva confirmada o un porcentaje sobre el importe de las reservas? Es el motor de reservas, ¿no? Que también mucha gente dice que no es justo, ¿no? Que un motor se quede con el 4 o 5% de los ingresos del canal directo. Entonces, yo veo que el modelo por habitación está bastante bien
Y también veo que hay el modelo, por ejemplo, en todo lo que son transacciones de cobro, ¿no? Ya hay proveedores, que creo que News y varios más, y que están delegando todo lo que es cobro transaccionado a través de la plataforma de pagos que nosotros imponemos. Tienen un recargo que se reparte entre el proveedor de la plataforma de pagos y el proveedor del PMS. Entonces, nosotros también estamos explorando esa opción porque realmente nos cuesta mucho poner en marcha plataformas de pago para los clientes que al final es un tema muy burocrático de gestión de TPVs virtuales y demás. Y ¿por qué no? ¿Sabes? Al final, si tú no vendes, pues no pagas. Y si tú sí que ingresas, pues sería lo que dices tú, un coste totalmente solidario. Y todos estaríamos interesados en que el hotel tire, ¿no? Entonces, nosotros ahora mantenemos el modelo SideMinder, por ejemplo, de momento, y yo creo que es bastante razonable. No hacemos distinción de si es un hotel 5 estrellas o es un hotel de 3. Pagan lo mismo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor ahí también se puede ajustar, porque lo decíamos del valor, ¿no? De manera, pero para tener un modelo, pues, coste por habitación. Voy a utilizar tu ejemplo de nadie está contento con su PMS, ¿no? Si alguien de la sala se planteara cambiar un PMS, ¿qué puntos desde un punto de vista de business case creéis que deberían tener en cuenta? O sea, cuando alguien dice, porque al final es una inversión, el cambiar el PMS, aparte de una inversión y un riesgo, porque siempre hay cambios en operativa, hay un dinero que se tiene que incluir ahí, ¿vale? Dentro de tu presupuesto. Vale, hablabas del 4%. Sí, lo que dicen los estudios es que entre una inversión y budget sano de una empresa hotelera está entre el 2 y el 5, incluido de inversión y coste, más o menos, con lo cual ibas muy bien encaminado. Pero si tuvieran que hacer ese business case de cambio de PMS, ¿cuáles son los conceptos que creéis que deberían tener en cuenta para que les salgan los números? Bueno, yo creo que antes de todo la estrategia, que lo que necesita cada hotel en el momento actual, pero más donde quieren ir, ¿no? Y esto creo que es súper importante para poder tomar la decisión cuál es el PMS correcto, ¿no? Para cada hotel. También las necesidades del hotel que tienes. Si es un hotel de 2 estrellas que tiene solo camas, un hotel de 5 estrellas que tiene diferente tipología de servicios. Y esto se junta a la flexibilidad, ¿no? Esto es un poco clave porque tienes la flexibilidad de tener un PMS que te puede ayudar en el desarrollo de tu negocio a lo largo, no solo en el momento, pero a lo largo de los próximos años con diferentes, por ejemplo, integraciones o con una Open API que te puede dar la posibilidad de crear un tech stack ad hoc de lo que tú estás necesitando ahora mismo. Estos serían cualitativos, ¿no? Y cuantitativos, algunos que como más dinero, o sea, ¿qué partidas de dinero yo podría estar amortiguando? Por ejemplo, si tenemos hablas de PMS, ya no sé si quedará mucho, supongo que el PMS on-prem, lo que tienes el servidor que tienes que renovar, ahí es fácil, Sí. pero otros conceptos que ya desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? que soporten el business case de inversión X para pasar de un PMS a otro. Bueno, a nivel de dinero mismo, Sí, o sea, ¿qué partida decimos? Mira, o... estoy en formación este año invirtiendo esto, con este PMS invertiré menos, algunos Vale. conceptos ahí. Bueno, cuantitativo, creo que la cosa más importante es poco como he comentado antes, no sé si esto contesta tu pregunta directamente, pero es lo que se quiere alcanzar, ¿no? Cuantitativamente, pero también cualitativamente los hoteles lo que quiere, donde quiere llegar. Más desde un punto de vista estratégico. Sí. Es que al final el cambio de PMS es una operación a corazón abierto. Al final se habla mucho del PMS como core y es evidente que tendría que cambiar mucho la realidad como para que eso pasara atrás, ¿no? O sea, al final es con lo que trabajas tu operativa en el día a día. Ya no se trabaja recepción y reserva, estamos hablando aquí mucho de muchos departamentos, como es marketing, como es housekeeping, como es mantenimiento, compras, alimentación y bebida. O sea, estamos trabajando con muchos módulos que son una parte importante cada uno de ellos en la mecánica del hotel para poder recibir al huésped, tener una buena experiencia. O sea, la cadena de valor, digamos, empieza justamente en la operativa que está ahí, ¿no? El tema, como comentaba antes, para mí está en justamente a qué quieres llegar en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. Te tienes que hacer un camino, analizarlo bien, ser amable con uno mismo, pero también ser crítico
y decir, oye, ¿en qué estoy lo suficientemente maduro como para hacer un cambio y en qué no? En el sentido de que evidentemente hay departamentos que puedes poner y cambiar sobre la marcha a digitalizar totalmente y hay algunos que todavía tienes que, primero, la estructura operativa del día a día, tenerla más madura o mejor pensada y a partir de ahí digitalizar, ¿no? Que evidentemente la tecnología va a ayudar siempre, siempre. La inversión está claro que debe estar ahí. ¿Cómo decir lo contrario? Pero con cabeza. Evidentemente tiene que tener un plan con unos hitos que si se van cumpliendo bien, seguimos al siguiente paso y si no se cumplen, pues evidentemente asesorarse con los PMS que hay en el mercado. Todos tienen sus bondades. Al final es ver quién se adapta mejor, evidentemente con su producto a lo que necesitas. No, evidentemente no todas las chaquetas le sirve a todo el mundo. Está claro que hay que ver cuál es cuanto a estrategia, cuál es el que va mejor y en ese análisis sí ser bastante exhaustivo, ¿no? O sea, ver, oye, 3, 7, los que dé tiempo o los que se pueda analizar y ver punto por punto quién cumple en un checklist, quién cumple esto, esto, esto y esto y el mayoritario, pues ahí es donde hay que atacar y evidentemente empezar. Aún así, siempre va a ser difícil. El cambio de PMS, sea como sea, siempre va a ser difícil, más allá de que, oye, tanto nosotros como los compañeros, pues evidentemente, digamos, la plataforma, el training, no ray training, la parte de academia, la usabilidad, o sea, todo al final ayuda, pero el usuario tiene que cambiar su forma de trabajar y su operativa. Y eso significa mejorar, pero también implica un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que ser una implicación por parte del hotelero, desde la estrategia a decirle a ese usuario que tiene que hacerlo. O sea, que tenemos que tenerlo motivado para que ese cambio sea productivo, ¿no? Por lo tanto, para mí, realmente en este punto es justamente el ver un camino. Ver un camino, ir cumpliéndolo y ser justo con uno mismo, ¿no? Ser amable con uno mismo, al fin y al cabo. Pues si es cuantificar, ¿no? Tenemos un PMS que nos crea estos problemas, este y este. Y vamos a ver cuánto tiempo le dedica el equipo a lidiar con estos problemas, ¿no? Entonces, ahí ya tienes, si tú te aseguras que el nuevo PMS te lo resuelve, pues ahí ya tienes, por ejemplo, esto que nos ganamos, ¿no? Nos ahorramos tanto por ciento de horas de trabajo del departamento de reservas, X de revenue. Y después también, sobre todo ya cuando entramos a nivel técnico, si todas las cosas que podrías hacer si tu PMS lo permitiera. Por ejemplo, yo tengo un API que, por ejemplo, cuando me llega una reserva, quiero que la factura se emita automáticamente, pero mi PMS no lo hace, pero tiene una API que me permite que yo lea la reserva, hago lo que quiera, pum, y lo lanzo otra vez contra. Entonces, si tener unas APIs muy sencillas y fáciles de utilizar para los desarrolladores, ¿no? de que ellos entiendan eso a la primera, lo hagan del desarrollo y a otra cosa, pues este tipo de cosas también es muy a tener en cuenta, ¿no? Que no solamente lo que vamos a mejorar, sino las cosas que nos va a permitir que ahora no podemos hacer, ¿no? Yo creo que ahí también un punto a tener en cuenta. Voy a aprovechar también la última palabra, la parte de APIs, ¿no? Que al final son integraciones y quizás es un poco más técnico, pero la realidad es que en el mundo donde vivimos cada vez vamos a entornos de ecosistemas, donde la integración es básica, esencial y es realmente un cambio muy importante, ¿no? En todo lo que estamos haciendo. Entonces, claro, una de las principales características que tiene un PMS es que sea lo más integrable posible, ¿no? Por descontado entiendo que lo sois, ¿vale? Pero me voy a poner más en la piel del hotelero, ¿no? El hotelero al final, pues en cierta manera, las APIs le contestan a chino, lo han escuchado muchas veces, pero la realidad es que no las entiende al bajo nivel. Es cómo afrontáis proyectos de integración con el hotelero y muchas veces cuando hay hoteles que en cierta manera a lo mejor no tienen un departamento de IT muy extenso y por lo tanto no tienen un conocimiento muy profundo de lo que son las APIs y cómo hacerlo, ¿no? Y cómo liderar ese tipo de proyectos. Vale, sí. A nivel de integraciones, antes de todo quiero comentar que Muse tiene más de 850 aplicaciones, integraciones ahora partner con el que trabajamos. Esto es fantástico, ¿no? Porque da la flexibilidad a los hoteles de elegir exactamente lo que necesitan dependiendo de sus requisitos. Para contestar a la pregunta, un poco añadiendo esto, es la parte de entender muy bien la estrategia. Entonces, primero lo que hacemos es hablar con los hoteles, entender dónde quieren ir, cuál es su proyecto, cuáles son llamámoslos pain point ahora actual y dónde quieren ir y cómo
cómo nosotros podemos solucionar este pain point con la ayuda de los partners que tenemos. En el mercado vemos que cada vez los hoteleros son más expertos a nivel tecnológico y esto significa que podemos ayudarlos, ¿no? a crear su tech stack que es único. Vemos que están más y más hoteles utilizando la parte de OpenAPI y esto es muy bueno porque esto facilita no solo la parte de las desintegraciones con los partners de nuestro marketplace, pero en general del mercado, pero también que se pueden construir exactamente lo que necesita, utilizando una OpenAPI y más utilizando otras herramientas que pueden utilizar de nuestro partner. A nivel de estrategia, el punto fundamental que vemos es la parte de datos. Hemos hablado muchas veces esta mañana y donde vemos la innovación más grande en los próximos 5 o 10 años es cómo recopilar estos datos entre todos los partners que trabajan para el hotel, porque claramente estos datos para los hoteles son fundamentales para tomar decisiones de marketing, de venta, de cualquier cosa. Y entonces vemos que la innovación será más en tema de cómo capturar estos datos y mayormente cómo van a fluir entre todas las plataformas. Sí, un poco en esa línea, efectivamente, para mí la parte de integraciones, o sea, el tener un abanico de integraciones, más o menos, también, como decía antes, como otro tema, debe ser un commodity ya, ¿vale? O sea, el tema de OpenAPI, evidentemente es algo que parece que se queda todavía como algo innovador, lleva mucho tiempo ya, nosotros con Microsoft nos facilita la vida, podemos conectar con quien queramos, pero el valor para mí está en intentar trasladar, que el cliente analice efectivamente en ese corto, medio y largo plazo con quién quiere conectar o quién necesita, y nosotros evidentemente en ese sentido lo que intentamos con nuestro asesoramiento, son 44 años de experiencia, es intentar decir, oye, vas a conectar con X, ¿para qué? El tema es ¿para qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué quieres conseguir? Porque a lo mejor hay otras áreas de tu hotel que necesitas potenciar más. No se puede integrar con todo el mundo. Acaba de decir, compañero, 850 integraciones y miles. O sea, por suerte, hoy en día en el abanico hay miles de posibles integraciones. El tema es para qué las quieres. El tenerlas conectadas se tiene que dar por hecho. El tema está justamente en asesorar el para qué y por qué. Y en ese punto, justamente, y recojo un poco el final del compañero, es el tema del dato que va a confluir ahí, ¿no? O sea, más allá de tenerlo conectado, que tengas un visualizador, en este caso nosotros usamos el Power BI, hay diferentes tecnologías, donde tú puedas verdaderamente en tu estrategia incorporar a los diferentes colaboradores que tienes alrededor del PMS y de tu operativa para ver un mapa completo. Ese mapa completo es otra vez parte del camino del corto, del medio y del largo plazo que tú quieres llegar. Pero integraciones, miles. El tema es saber con quién y para qué. Para mí es el punto vital. El volverse más loco en ese sentido creo que es un quebrado de cabeza. Yo llevo además de la dirección comercial la parte de colaboración y como anécdota les podré decir que cuando empezó la pandemia, justamente antes nosotros ya teníamos integrados algunos pre-check-in, algunos colaboradores de pre-check-in. Y prácticamente no se ponía, nosotros a nivel comercial lo poníamos, oye, esto puede facilitar el check-in y demás, y todo el mundo nos miraba como diciendo, para eso está el recepcionista prácticamente, ¿no? Cuando empezó la pandemia, que yo llevo el área de colaboración, como decía, a la semana tenía como 4 reuniones, 4 citas con proveedores y no sé ni cuántas peticiones de clientes que querían hacer pre-check-in. Entonces, también el mercado va creando una necesidad y se van generando actores, por suerte. Pero esos actores, cada uno tiene, igual que los PMS, sus bondades, sus pros y sus contras. Hay que analizar con quién prefieres hacerlo y qué quieres y qué necesitas conseguir. Y a partir de ahí, pues, conectar con quien quieras. Eso tiene que ser un commodity. Nosotros en las interacciones lo que vemos es que hay como dos tendencias. Una es tenerlo todo enterado en un all-in-one y la otra es tener el mejor proveedor de cada cosa y tenerlos todos integrados. A mí me parece que coger el mejor proveedor de cada cosa y integrarlos todos es una locura, porque no tienes que coger solamente un channel, un PMS, un motor, un CRM, un check-in online, un punto de venta, un RP. O sea, tienes que tener, si cada uno es el mejor y los pones a hablar a todos, si tocas una cosa en un sitio, te lo estarás cargando, es como un castillo de naipes, ¿no? Te cambias un tipo de habitación y hay que ir a 5.000 sitios a volver a configurar esta cosa, ¿no? Entonces nosotros hemos apostado porque tenemos una integración nativa dentro del mismo sistema
todo lo que es el vertical hotelero, channel, PMS, motor, CRM hotelero, ¿no? En el sentido de que nosotros no tenemos algunas cosas avanzadas según qué CRMs, pero hacemos muy bien, por ejemplo, correo transaccional y campañas donde podemos crear audiencias y segmentar. Check-in online, plataforma de cobros y digamos que cosas, aplicaciones de housekeeping, mantenimiento y recepción. Entonces, todo eso nosotros lo integramos. Entonces, ventaja que cuando haces un cambio de habitación en el PMS, se te cambia en el channel, se te cambia en el motor, lo tienes en el CRM, etc. Entonces, ahí pues te da mucha agilidad, puedes hacer una oferta, y hago una oferta, y incluso puedes hacer una oferta dentro de Guest Pro y se aplica a los canales de venta, un descuento de inventario que llamamos. Entonces, esto facilita mucho la puesta en marcha de un cliente y de la operación normal de los clientes. Pero, lógicamente, si un cliente quiere poner un SiteMinder, tiene un SiteMinder y quiere que lo conectemos, pues tiene que ser fácil. Si el cliente tiene un motor de reservas o un NeoBookings, pues lo mismo. Nosotros tenemos una integración en la cual es nativa, no hace falta integrar nada y esto facilita mucho el trabajo, pero no nos cerramos a que los clientes quieran tener sus propios módulos potentes, sus propios proveedores potentes para un área específica. Limpieza y mantenimiento, por ejemplo, ¿no? AC, Takis, hay varios proveedores ahí que hacen mucho mejor trabajo del que un PMS habitual puede hacer, ¿no? Nosotros nos piden los clientes que hagamos cosas de housekeeping, de mantenimiento y tal, y nosotros siempre lo dejamos para lo último porque sabemos que hay especialistas que lo hacen mucho mejor que nosotros. Restaurante. Nosotros nunca vamos a entrar en desarrollar un módulo de restaurante. No se nos pasa por la cabeza, porque hay especialistas que son mucho mejores, la integración es muy sencilla, son cargos de habitaciones y cierres de día. ¿Para qué vamos a nosotros meternos en esa historia, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal es encontrar un equilibrio bueno, sano, para el cliente, donde haya integraciones, pero no estemos inundados de 700 proveedores diferentes para ponernos en marcha. Muy bien. Vamos a otra. Como... Una muy breve. Y es que me la han trasladado varios hoteleros, entre ellos Charo García Siglo, que la entrevisté la semana pasada, de Jardines de Sabatini. Y sobre todo me decía para los PMS Cloud, los que estáis en la nube, decía, ¿qué pasa con el dato del huésped? Porque claro, antes yo cuando tenía aquí mi servidor dentro de mi hotel con todos los datos, sabías que yo los tenía controlados y que eran mis datos y que estaban aquí. Pero ahora si yo me enfado con Muse, por ejemplo, no, con alguien que tenga los datos míos en la nube, ¿qué pasa con esos datos? ¿Son míos? ¿Me los das? ¿No? ¿Qué firmamos? ¿Qué no firmamos? Y era una duda que me planteaba y digo, pues tendré que preguntárselo a ellos a ver qué me responden. Es que los datos al final siempre, sean en un sitio o en otro, siempre son tuyos al fin y al cabo, ¿no? O sea, en este caso, vamos, hoy en día creo que no se le escapa a nadie el tema de privacidad de datos, todas las leyes que hay, evidentemente, está claro que el dato es del hotelero, es del cliente. Lo que pasa es que, evidentemente, ahora está, en vez de tenerlo en un cuarto allí con ventilador, en el ordenador de al lado, lo tienes pues en la nube, que no lo ves, es algo etéreo, que evidentemente, en este caso, nosotros trabajamos con Azure, que es la nube de Microsoft, y Microsoft tiene X capas, vamos, miles de capas de seguridad, que tus datos están evidentemente más protegidos, y cuando tú necesitas acceder a tus datos, accedes a tus datos. ¿Que te vas a otro proveedor y no usas esa nube? Pues evidentemente te descargas una copia de seguridad, tienes tus datos y ya está. El tema aquí es la parte también de seguridad, ¿no? O sea, justamente con clientes, muchas veces la resistencia, ya hoy en día, por suerte, ¿no? La parte cloud, me imagino que los compañeros estarán viviendo lo mismo. La parte cloud ya es más natural, y ya todo el mundo tiene la nube en la cabeza. Pero antes, hace unos pocos años, era muy complicado cambiar hacia la nube por el tema de la inseguridad. ¿Dónde van a estar mis datos? Y justamente el problema era, y es que yo aquí lo controlo. Bueno, lo controla, que veas la máquina no significa que lo controles. Yo no tengo el dinero que tiene Microsoft para poner copias de seguridad. No sé el cliente, ¿no? Evidentemente no. Entonces, esa parte, justamente esta mañana decían, oye, siempre la parte de aviación y demás siempre va por delante de la gestión hotelera. Pues si la aviación y los bancos confían en la nube,
evidentemente creo que por algo será, ¿no? Algo mueve más que el resto Luego de sectores. se quema VH y no veas a que nos lía. Claro, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por este último debate.